Mucho que discutir con los hechos políticos que están desarrollándose en América del Sur. Aquí en esta mesa tenemos entusiasmo para hablar sobre, por ejemplo, el caso del expresidente Lula da Silva, convertido ya en una especie de primer ministro del gobierno de Dilma Rousseff, que enfrenta un embate grande y que muy probablemente va a ir hacia el procedimiento de impeachment o desafuero en términos generales, que permitiría la salida de la señora Rousseff. El señor Lula da Silva parece estarse empleando a fondo para impedir que sea un solo juez, el juez Moro, el que termine decidiendo si debe o no ir a prisión, y en cambio está logrando una especie de, si no inmunidad, un derecho de antejuicio que obligaría a que sea la Corte Suprema en pleno de Brasil la que resuelva si él es, si se hace merecedor o no a un proceso judicial. Pero lo que yo estoy viendo, señores, es que Lula da Silva está jugándoselas todas. Está diciendo, voy a ser el candidato en el año 2018. Esto es un esfuerzo por tratar de salvar el proyecto político del PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, y es un esfuerzo por tratar de rescatar lo que ya en ciertos momentos pareciera irrescatable. Y Dilma da un paso al lado, ¿no? Sosteniéndole la peña al gobierno que se le está desplomando a Dilma Rousseff. Bueno, y sospetiéndoselo a sí mismo también. A sí mismo, que está a un pasito de que lo manden a prisión preventiva. La investigación ha ido abarcando porción por porción, incluido a Latinoamérica, donde tiene operaciones las empresas involucradas. Pero aparte es también garantizarse su protagonismo y su buena imagen para conseguir todavía pelear por la presidencia. Yo no estoy tan de acuerdo con Juan Luis que la popularidad de él llegue a esos niveles para el día de la elección como los que tenía hace 3 semanas, donde estaba arriba del 60%, entiendo yo. Pero la jugada es excepcional. Se convierte en primer ministro, el brazo derecho de Dilma Rousseff, en el momento de más crítico para el partido, para el gobierno, para él y para ella. Miren estas imágenes, nos recuerda mucho a los guatemaltecos lo que vivimos en el año 2015. Pero sabes que hay también otra similitud con eso. Yo he leído que quienes estaban en esa manifestación eran las clases medias, las personas de las periferias, anti-Dilma Rousseff y anti-Lula. Las personas de las periferias, que son las que más afectadas se vieron con todos los problemas económicos del país. La gente más pobre ha estado ausente, según he leído yo en varias fuentes, de esa plaza. Y cuando a la gente se le pregunta que por qué no está acudiendo, ellos manifiestan que están insatisfechos, pero tienen dos opciones: o se ponen a trabajar y a buscar cómo llevar el sustento a sus hogares, o ir a la plaza a manifestar, y de pronto únicamente va a haber la sustitución de un presidente por otro que igualmente no va a resolver la situación del país. Lo que estás diciendo entonces es que es una cuestión de clases sociales. Digamos que la clase obrera y la más popular estaría todavía con el Partido de los Trabajadores, y una clase media urbana estaría... Yo creo que esa es la lectura que Lula está haciendo en alguna medida. Es decir, la gente de las periferias no es la gente que tú mirabas en la manifestación, punto número 1. Ahora bien, no estaban, pero eso no significa que estén con Lula. En todo caso, él se está apoyando en un discurso, y en algunas manifestaciones que hubo cuando se lo llevaron para interrogarlo, ¿se recuerdan ustedes? Hubo algunas manifestaciones diciendo que eso era un juicio político, y él entonces aprovechó para alimentar esa idea, diciendo que sí, que efectivamente era un juicio político y que no habían pruebas en su contra, aunque la fiscalía afirmaba que sí. Entonces creo que está tratando de agarrarse de esa idea, de verse él como víctima de un juego político por desacreditarlo, y también tratar de aprovechar el hecho de que los más pobres todavía no se han sumado. Como digo, no quiere decir que estén satisfechos con su gobierno, pero podría ser que por ahí él estuviera haciendo sus cálculos. Yo sí veo difícil, después de todo esto y del desgaste que puede haber, sobre todo si se presentan las pruebas del caso que también vinculan a su esposa, él pudiera todavía tener opciones a aspirar a la presidencia de Brasil. Te interrumpo ahí, Adrián, porque es que yo quiero ver cómo ven ustedes en esas similitudes con nosotros, cuando él dice que estos 2 apartamentos por los que le están investigando, que le señala la fiscalía que fueron amueblados y que recibió regalos de las empresas beneficiadas con contratos, y él dice no eran míos. Ciertamente no eran de él, pero hay pruebas de que él los utilizaba, que pasaba ahí sus vacaciones, sus días de descanso, que los habitó. En realidad, según lo que yo entiendo, Lula da Silva no recibió dinero, no es que tenga caletas o que tenga transacciones. Lo que recibieron fue regalos, y no directamente a él, sino regalos que utilizó. Sí, igual es corrupción, igual es un dádivo. Al partido y a su instituto. Yo creo que, bueno, cuando uno ve las imágenes, o sea, fueron distintos sitios y se calcula que fue cerca de 3 millones de personas, lo cual es
Bueno, es un comparado mundo, con la magnitud de la población brasileña. Justo, entonces al hacer ese parangón, pues sí, no es tantísimo. Ahora, el hecho de polarizar a nivel social los señalamientos en el marco de corrupción o de una actitud incorrecta, recordemos que eso se vivió en Venezuela mientras estuvo vivo Hugo Chávez. Un día salía las clases medias que él señalaba acomodadas y otro día salía todo el sector sindical y el sector popular a apoyarlo en las manifestaciones igual de masivas, más masivas las populares. ¿Por qué? Porque finalmente se convierte también en un éxito estratégico si se logra polarizar el tema en función de ese discurso. Y creo que el argumento, manejándolo así, buscando justamente el conocimiento por un tribunal colegiado, le puede abrir la puerta para tener incluso tal vez un periodo más de presidencia. No sé cómo estará el tema de aceptación, como dice Paola, a raíz de esto, pero si logra polarizar esto, es probable que la jugada sea muy interesante. Yo lo que pienso es que, bueno, sí requerirá mucha habilidad suya y mucho carisma y aptitud mantener una buena popularidad de aquí hasta el año 2018, cuando son las elecciones. Y luego habrá que ver también si en el Congreso brasileño no se logran los votos suficientes para desaforar a Dilma Rousseff. Dicen que la presencia de Lula da Silva dentro del gobierno de Rousseff garantiza cierta capacidad de negociación con los opositores que no tiene Dilma Rousseff en sí misma y que podría recuperar los del PT gracias a Lula. Pero volvamos de Brasil hacia Guatemala y discutamos sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad. Finalmente, todos los entes encargados, tanto la Presidencia como el Congreso de la República, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario, terminaron eligiendo o designando a sus propios magistrados, lo que les manda la Constitución, para integrar la Corte de Constitucionalidad. La elección más conspicua de todas tiene que ser la de Gloria Porras, que es la única magistrada titular que repite en la Corte de Constitucionalidad. Roberto Molina Barreto no logró lo que Gloria Porras sí logró, y lo logra Gloria Porras con el apoyo irrestricto de la Embajada de Estados Unidos y 145 de 158 votos posibles en el Congreso de la República. Hemos visto las imágenes de Bonerge Mejía, electo como magistrado titular por el Foro de Abogados, el Colegio de Abogados, y María Cristina Fernández, la candidata más votada dentro del Foro de Abogados y quien se convierte en magistrada suplente a la Corte de Constitucionalidad. Sabemos que el señor de Matavela fue electo por el Consejo Superior Universitario. Sabemos también que el señor Neftalí Aldana fue electo como magistrado titular por la Corte Suprema de Justicia y que la juez Dina Ochoa fue electa, o fue designada más bien, por el presidente de la República en una de las designaciones más polémicas, tanto por su papel adentro de una iglesia evangélica, como también por su papel cuestionado dentro de la práctica judicial en Guatemala. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que al final, si bien se registran algunos avances en este proceso de designación, creo que fueron mínimos. Hay algunos indicadores positivos, pero en términos generales, y por llamarlo así, que como se suele decir, fue la misma mica con diferente montera. Pero yo creo que en términos de quienes se eligieron, todavía no se percibió la transparencia suficiente, y de hecho la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados le dio su jalón de oreja a Jimmy Morales. Circuló un comunicado en el cual ella decía que estaba muy preocupada por la poca objetividad y transparencia con la cual él en particular había designado a la magistrada. Pero esto se vio también en otras instancias como el Consejo Superior Universitario, que aunque se filmaban las sesiones y se trató de dar la idea de que en esta ocasión era distinto, finalmente, a decir por los resultados de algunos otros vicios de proceso, pues no creo que hayamos dado un paso sustantivo hacia adelante. Yo no creo que sea una corte nefasta. Tampoco creo que era el procedimiento ideal para elegir a los 5 titulares y suplentes. Creo que la exigencia de la sociedad era mucha más transparencia, mucha más apertura para decir estos son los perfiles, estos son los criterios, estos son los elegidos por estas razones. Como que nos quedamos a la mitad del camino de las demandas de la ciudadanía. Es una corte que tiene partes de duda, partes muy claras, partes de esperanza y otras de suspicacias. ¿Qué pasa? Que la sociedad es la que ahora tiene que no dejar, aunque sea la Corte Celestial como le llaman, y tengan la última palabra,
la sociedad puede El ejercer contexto es diferente. suficiente por lo menos seguimiento, entendimiento de qué es lo que está haciendo la Corte para ejercer de alguna manera presión y fiscalización en los magistrados. Yo creo que finalmente ya está integrada. Hubiéramos deseado algo distinto, pero ya está integrada. Creo que la crítica puede ser mucho en función de la forma en la que se integró, se designa o se elige, pero igual ya está integrada. A mí lo que me llama mucho la atención va a ser, y ojo con eso, cuando el Congreso, si logra meter las enmiendas en la ley electoral y tenga que regresar esto a la Corte de Constitucionalidad, creo que va a ser el primer indicador de realmente el pago de algunos favores directamente, o desnudará o evidenciará a algunos magistrados, y creo que va a ser el primer indicador para poder ver qué nos espera en los próximos años con esta Corte, ¿no? En este primer trimestre del año 2016, los guatemaltecos hemos sido testigos de un enfrentamiento de lo más interesante en el Congreso de la República. La bancada oficial, crecida a fuerza de tránsfugas, se planteó en abierta rebeldía o en abierto desafío al Ministerio Público y sobre todo a la fiscal general Thelma Aldana cuando se conocen en el Pleno las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Hay una iniciativa de parte de los oficialistas que procura, por ejemplo, exigir que sea un juez el que autorice cualquier investigación iniciada por el MP. Esto, como bien dijo Thelma Aldana justamente en estos estudios, supondría hacer colapsar la iniciativa, la búsqueda de justicia penal de parte del Ministerio Público, porque el organismo judicial simplemente no tendría capacidad para resolver todas las solicitudes del MP y por supuesto esto le daría mucho tiempo a las personas que están siendo investigadas antes de que la justicia pueda llegar hacia ellas. Luego hubo un intento también por facilitar los requisitos por medio de los cuales puede destituirse a la fiscal general o al fiscal general de la República. Y hubo un intento también por hacer prevalecer, hacer permanecer al Consejo del Ministerio Público. Todas estas iniciativas, y la mayoría de ellas sustentadas por la bancada oficial, reflejan un descontento de parte de quienes integran el partido de gobierno y la administración del señor Morales en contra del avance de la justicia penal independiente, tal y como se ha conocido durante la administración de Thelma Morales de parte del Ministerio Público. ¿Ustedes creen que ese ha sido el gran desafío de este primer trimestre? Haber logrado solventar de parte del MP y la CICIG esa oposición. Don Iván Velázquez y Thelma Aldana hubieron de llegar al Pleno del Congreso pues a participar, a observar cómo se votaba y lograron disuadir a los diputados oficialistas de impulsar estos cambios. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que fue una torpeza muy grande. Si era la intención de probar el poder que recién habían adquirido con todos estos tránsfugas, o realmente medir la posibilidad de negociación o de cintura o de imposición o de desafío a la UNE, creo que fue una torpeza escoger un tema como ese. Era evidente que ponerse a tratar de coartar a la institución que tiene más credibilidad ahorita, después del ejército, creo yo, en el país, y sobre todo con todo lo que se ha demostrado desde las acciones del MP, fue una miopía o una torpeza muy grande que finalmente pues ya vemos los resultados, ¿no? Sí. Y además, ¿con qué necesidad? O sea, podía augurar en un esquema de pensar mal, que bueno, que lo que pretenden es no ser perseguidos más adelante desde la oficialía, lo cual es una torpeza por donde que sea que lo querramos ver, ¿no? Tal vez fue como el primer pulso en el que se midieron las fuerzas del oficialismo, que se ha engrosado a costa de aceptar diputados de otras bancadas y generarse desgaste por el ofrecimiento que hicieron en campaña de no mezclarse con la vieja política, y el pulso con el Ministerio Público y la CICIG, pero también donde tiene rostro, donde la fiscal general había como esa dedicatoria, un articulito ahí que buscaba que ella no pudiera ocupar puestos de elección popular después de dejar el cargo, o sea, que no pudiera ser candidata a la presidencia en un futuro. Lo ganó la CICIG, lo ganó la MP, es como 1-0, pero no creo que será el único. Miren, yo creo que aquí en nuestro sistema republicano, pues uno aspira justamente a eso, un equilibrio de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. En nuestra historia, que yo recuerde, casi siempre ha habido la mayor pugna entre ejecutivo y legislativo, en donde algunas veces cobra más fuerza el ejecutivo que el legislativo o viceversa. En esta ocasión lo que a mí me llama la atención es que es judicial versus prácticamente el poder legislativo, y en algunos momentos, o no en algunos momentos, en este momento en particular, yo sí siento un gran manejo del poder judicial de los asuntos del Estado, de ¿Pero por qué nuestra judicial? República. ¿Por qué el pulso fue con el judicial? Yo creo que la Corte ha estado muy
muy al contrario, muy de bajo perfil. Me refiero al interés que hay ahora de salvaguardar y poner la justicia y el combate a la impunidad por sobre cualquier otro tipo de interés. Y ya sabemos a qué agenda justamente eso corresponde. Que a nosotros nos beneficia, claro que nos beneficia. A la agenda de Estados Unidos y a la agenda de la Comisión Internacional contra la Impunidad, sí. En términos generales, a una agenda internacional que en Guatemala. Que a nosotros nos conviene, sí, una agenda internacional que nos obliga a combatir. Ciudadanos de clase media. Sí, ¿a quién le conviene la impunidad en el país? Decía el comisionado Velázquez, 97% de impunidad en Guatemala. Estos números yo los oigo desde hace bastantes años en el país y ojo, que ahí solamente está hablando de los casos que se conocen o que ingresan, ya sea al Ministerio Público o a las dependencias de justicia y los que reciben una sentencia. Está la otra impunidad de todos los casos que no se denuncian, por una u otra razón nunca llegan a conocerse, que también, digamos, sería escandaloso de conocer. Señores, hay un hecho de gran relevancia en el proceso electoral peruano que se está produciendo en este momento y la persona que mejor lo entiende en esta mesa es Carmen Ortiz. Sométanos a esa discusión, doña Carmen. De doña Keiko. De doña Keiko. Bueno, pues ustedes sabrán que la Junta Nacional Electoral de Perú finalmente deja fuera de la contienda electoral que se va a celebrar el 10 de abril al principal contendiente de doña Keiko Fujimori, el señor Guzmán, aduciendo algunas irregularidades en el proceso de su nominación como candidato, irregularidades internas. Pero adicionalmente, a quien iba de tercero en las encuestas, que es un millonario de apellido Acuña, también le cancela la posibilidad de participar por haber pues, prácticamente violado las normas electorales durante la campaña electoral. Lo más curioso es que ella tampoco está libre de poder ser inhabilitada de un momento a otro, porque también tiene una acusación de haber entregado dinero durante un concurso de baile en un mitin político. Entonces dicen que esto es sancionado también por la ley y ella misma está esperando cuál va a ser la resolución de la Junta Nacional Electoral. En todo caso, esto se ha visto con malos ojos porque se dice que está nuevamente primando en el país todas las estrategias del fujimorismo para prácticamente beneficiarla a ella con un triunfo electoral. Pero ojo que lo que también llama la atención es que los outsiders, los partidos pequeños, ante esta situación y esta inestabilidad han ido creciendo de hecho en las encuestas. Pero señores, estamos ya a unos días del 10 de abril y el panorama todavía es incierto. ¿Y Keiko Fujimori es la candidata a vencer en las elecciones de Perú? Es la que va en primer lugar. Era la que iba en primer lugar en las encuestas. Bueno, pero ahora entre Keiko y el que está en segundo lugar hay más de 20 puntos de diferencia. Sí. Por lo menos hasta la semana pasada iban así, súper distanciados. Entonces lo más razonable es que... Si la aceptan, arrasa. Lo más razonable es decir que solo la puede vencer la Junta Electoral. Prácticamente, es decir, o la inhabilita o tendría que haber una serie de alianzas entre los outsiders, los pequeños, pero yo siento que ya son muy pocos días como para poderla superar en intención de voto. Les propongo un minuto de discusión en torno al caso de Brian Jiménez y la Fedefood. Finalmente, Brian Jiménez terminó viajando a Estados Unidos luego de que fuera capturado, descubierto por las autoridades en un apartamento en el cual se ocultaba en unas condiciones pues bastante deplorables. Una vez ya recuperado de su malestar y se presenta ante las autoridades, el señor Jiménez más bien es conducido hacia tribunales, pues termina aceptando la extradición, viaja a Estados Unidos, paga una fianza que corresponde a 1.5 millones de dólares, pero la suma que se paga es mucho menor y logra recuperar su libertad en aquella nación. No sale de Estados Unidos, tiene que permanecer en Estados Unidos, pero sí recupera su libertad. Un minuto para discutir este tema. ¿Creen ustedes que hay algo relevante que decir, excepto que la corrupción campea en prácticamente todas las áreas? Un minuto, me pongo nerviosa. Un minuto. Bueno, yo lo que siento es que hubo muchísima insatisfacción porque esa cantidad de dinero en efectivo, lógicamente fue pagada si es que se comprueba su culpabilidad con el dinero proveniente de esa corrupción, con lo cual la pagamos prácticamente en buena medida todos nosotros. Y luego el hecho que se diga que, bueno, es una especie de libertad condicional y él está en Estados Unidos, está en la gloria realmente cuando uno mira que pudiera estar en el preventivo de la zona 18, en Pavoncito, en Fraijanes o en el Mariscal Zavala, en el BIP, aunque sea de 5 estrellas, nada comparable con andar recorriendo las calles de Nueva York. Interesante la cantidad de dinero que puede tener, porque evidentemente la fianza, o sea, no pagó todo eso, hay una forma de garantizarlo y es un porcentaje el que paga, pero igual, si aparentemente el tema es, y tiene inmovilizadas cuentas y cosas así, interesante, porque vivir allá no es barato, ¿no? Entonces,
¿De dónde? Bueno, pero a peor. Entonces, ¿de dónde? ¿No? Exacto, ¿de dónde? Señores, un último Ay, no da punto tiempo para comentar su tinte de pelo, no, ¿verdad? Muy banal y muy... Hay no da un tiempo. último punto para discutir y solo tenemos 30 segundos para hacerlo. ¿Ustedes creen realmente que la ola que llevó en todo el sur de América a una buena cantidad de gobiernos de izquierda, populares, como el del PT, el de la señora Fernández de Kirchner, o como el de Evo Morales, al poder, va de vuelta, el péndulo va de vuelta Yo en este creo que momento sí. al fracasar Evo Morales en la intención de que se aprobara un nuevo mandato para él? Ya se murió en Argentina, va camino a morirse en Brasil, a Evo Morales se le quebró su proyecto. Ecuador y Venezuela, bueno, Venezuela podría ser el siguiente, ya hay más malestar y más manifestaciones, y Ecuador sería el que está más firme, pero mientras no surja otro liderazgo que se compare con el del señor Correa, podría seguir el mismo camino. Yo creo que sí es una señal de que se están agotando estos regímenes populistas. El poder corrompe, evidentemente, sin importar ideología y demás. Yo creo que el punto es, y la tristeza es, la falta de credibilidad y de confianza en clases políticas a nivel de la región. Muy bien, concluimos entonces con esta revisión de lo ocurrido en el primer trimestre, tanto en el panorama internacional como en el nacional. Le deseamos a usted un feliz fin de semana de resurrección y descanso. Por supuesto, lo esperamos el próximo domingo a las 8:45.